Ahora mismo se desarrolla aquí en la Organización de Estados Americanos una segunda sesión para intentar determinar si hay argumentos suficientes para llevar a la Corte Penal Internacional a Venezuela. ¿Usted cree que hay suficientes argumentos? Sin lugar a duda. Principalmente porque ha habido un patrón sistemático durante muchos años, no solo ahora, que se está incrementando la violación de derechos humanos fundamentales, en la persecución por razones políticas, no de una minoría siquiera. Es decir, porque hay muchos sitios en el mundo donde son casos de enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional, regímenes que persiguen minorías étnicas, minorías religiosas. En este caso hay una mayoría política en Venezuela que tiene su representación en la dirigencia, especialmente en el Parlamento, en los diputados, que está siendo perseguida, que está siendo acusada, amenazada, y en mi caso particular, cuando pretendieron asesinarme el pasado 5 de julio. Y gracias a un diputado, colega, Américo de Gracia, que casi lo asesinan a él también, pues a mí no me matan. Pero hay un patrón sistemático y es con la aquiescencia de funcionarios del régimen, militares, policiales, parte del poder judicial, que se prestan para el desmantelamiento del Estado de Derecho y para la vulneración desde el Estado de los derechos humanos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. En ese evento que usted mencionaba, cuando las fuerzas policiales y militares de Venezuela intentan interrumpir en la Asamblea de Venezuela, fue bastante dramático. Nosotros pudimos ver todas las imágenes, usted fue uno incluso de los lesionados, y la comunidad internacional parece ser de que se estaba uniendo para denunciar de alguna forma lo que estaba ocurriendo en Venezuela, pero luego como que olvidaron un poco lo que está ocurriendo y una vez más dieron un paso hacia atrás. ¿Qué hace falta para que la comunidad internacional finalmente tome acciones mucho más concretas, mucho más enérgicas? La OEA lo ha intentado muchísimas veces, no ha logrado, no lo ha conseguido, no ha conseguido esa unidad internacional. ¿Qué más tiene que ocurrir para que la comunidad internacional despierte? Las relaciones internacionales tienen que ver mucho con intereses económicos, intereses comerciales. Y el régimen de Venezuela, que manejó ingentes cantidades de dinero durante casi 20 años, ha despilfarrado, ha desaparecido, se ha robado más de 350.000 millones de dólares. Aunado de todo el tema de derechos humanos, o además de todo del tema de derechos humanos, aquí estamos ante el peor desfalco que nación alguna haya sufrido en la historia contemporánea. Estamos ante el peor escándalo de corrupción en Venezuela. Y para lavar ese dinero se usaron múltiples mecanismos. El régimen de Venezuela tiene 3 características fundamentales. Es mafioso, delincuencial, es transnacional y es de carácter o de corte hegemónico. Y las mafias no solamente matan, asesinan, roban, sino que también hacen lavado de dinero, por ejemplo. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día los venezolanos y la comunidad internacional con respecto al caso de Venezuela. Se han usado mecanismos del derecho internacional e instrumentos de comercio internacional para, a través de la empresa petrolera o a través de la emisión de deuda pública, generar intereses en países diferentes, en países en la comunidad internacional, que muchas veces cuando se tocan estos temas de derechos humanos o los temas de cambio de régimen político, pues por el tema económico de alguna manera se ven maniatados porque tienen intereses comerciales económicos que los atan a Venezuela. Entonces ahí hay un sistema muy sutil de nuevo expansionismo desde el punto de vista de los regímenes totalitarios o de corte totalitario como lo son, como lo es el régimen venezolano, que genera intereses comerciales con países incluso democráticos a través de sus instrumentos financieros, a través de sus mercados de capitales, y pues entonces los enreda a todos. Yo vengo recientemente de Uruguay, donde hay una denuncia gravísima de un fondo que se llama el Fondo Bolívar Artigas, donde se manejaron más de 1.000 millones de dólares y nadie sabe allá, venezolanos, que nadie sabe a dónde los llevaban, si los disparaban a China, si los mandaban a otro lado. Es decir, es muy oscuro. Es un régimen que tiene en su núcleo la corrupción. O sea, no es solamente un régimen corrupto, sino corruptor. Corruptor al derecho internacional, corruptor a otros países con los que hace negocio. Y entonces el momento de tomar decisiones políticas, sanciones, votos, bueno, nos encontramos con la difícil situación de que, por ejemplo, en el CARICOM, muchas de estas islas del Caribe, Venezuela
ha tenido como Estado una fuerte presencia desde el punto de vista económico, pero además delincuentes que hoy en día están detentando cargos públicos en Venezuela han tenido negocios privados en esos países también, han abierto bancos, han abierto negocios, entonces es muy difícil cuando todo esto se entremezcla, es un desafío muy fuerte el que tiene la comunidad internacional hoy en día con el caso de Venezuela. Por otra parte, Estados Unidos ha tomado decisiones unilaterales y ha sancionado al gobierno venezolano. ¿Le parecen suficientes los pasos que ha dado Estados Unidos? Pues no, yo creo que debe materializarse incluso más sanciones y mejores, inteligentes. Yo estoy convencido que el pueblo de Venezuela no debe pagar por la criminalidad de unos pocos que lo desgobiernan, pero también estoy convencido que no hay gloria sin sacrificio, como lo decía el libertador Simón Bolívar, y los venezolanos hemos tenido una cuota altísima de sacrificio y estamos conscientes, como lo dije al final de mi intervención acá, que si hay algo que todavía funciona en Venezuela es la conciencia de la gente ante qué nos estamos enfrentando y el sacrificio, el pundonor que tenemos que tener para salir de esto adelante. Y finalmente el día de ayer hubo elecciones en Venezuela y el gobierno se anuncia como victorioso. La oposición, por otra parte, habla de corrupción y habla de fraude. ¿Realmente ocurrió? Sin duda. Hay un fraude que no se perpetra solamente el día de las elecciones, sino en procesos antes. O sea, cuando hay las elecciones, para que sean democráticas o bajo estándares democráticos, tienen que ser libres, transparentes y justas. No hay elección libre cuando obligan a un empleado público a votar, ni cuando le cambian un centro de votación a las personas a último momento, que tiene que irse de un sitio a otro. No hay elecciones transparentes cuando no se conocen las reglas con suficiente anterioridad, cuando cambian las reglas en el camino. No hay elecciones justas cuando el órgano electoral está completamente parcializado, cuando ellos tienen todos los recursos, el régimen tiene todos los recursos para hacer campaña, hacen uso y abuso de los recursos públicos, cuando usan la violencia en los centros electorales, cuando usan todo su aparato de propaganda público estatal, que obviamente la oposición no tiene. Es decir, hoy en día hay dos caminos que puede asumir o pudiera asumir el liderazgo en Venezuela. Hay unos que dirán que 5 o 6 gobernaciones son mejores que las 3 que teníamos antes y que la gente no se le va a votar y echarle la culpa a la gente por la abstención. Hay otros que creemos que ha sido un fraude perpetrado sistemático, que no importa, como decía Stalin, en una elección no importa quién saque más votos, sino quién cuente los votos. Eso lo decía Joseph Stalin. Y el problema está ahí en quienes cuentan los votos. La empresa que le brindaba servicio técnico a el Consejo Nacional Electoral, como lo era Smartmatic, hace un par de meses, con la elección de la fraudulenta constituyente, denunció que ahí lo que había montado era un fraude. Entonces, la realidad es que estamos en ese sentido en un país, un Estado fallido, un Estado forajido, que tiene secuestrada y oprimida a la mayoría de una población y que está luchando para liberarse. Y el pueblo de Venezuela no podrá lograr la liberación de Venezuela sin el concurso de la comunidad internacional, sin el concurso de muchos países, porque los desafíos son enormes y necesitamos el concurso de los países para ayudarnos a liberar a Venezuela, pero también para transformarla luego de liberada. Perfecto. ¿Me regala su nombre y su posición, su cargo para tenerlo? Soy el diputado a la Asamblea Nacional Armando Armas, vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, diputado electo por el Estado Anzoátegui. Perfecto. Muchísimas gracias, diputado.